Listo. Bueno, entonces iniciamos la grabación, la clase empezada, pero bueno, este, continuemos con esto. Entonces, bueno, entonces acá yo tengo la intensidad específica media y este es un resultado que yo doy. ¿Está? ¿Cuál es la intensidad específica media? Y con esto yo es lo que puedo eh, calcular entonces a partir de esto la temperatura de brillo tal cual este, puedo entender para el análisis de mi fuente. Entonces, esta intensidad específica es un resultado. Si nosotros queremos hacer una observación, a esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Fíjense, todas las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder obtener este resultado. Y bueno, y acá un poco eh, vincularlo con lo que acabamos de decir recién. Acá pongo otro ejemplo, un ejemplo diferente de lo que recién estábamos haciendo, pero por ejemplo acá tenemos la misma antena con la misma frecuencia que estamos observando, tenemos como resultado una temperatura de brillo uniforme. Fíjense que acá pusimos otro dato de lo que calculamos recién, no importa, una temperatura de brillo 55K Kelvin, y la temperatura de antena medida corresponde a unos 3.6 Kelvin. Y acá está el tema de lo que recién estábamos comentando. ¿Cuál es el factor de llenado del haz? Es decir, con este resultado, nosotros podemos decir está cómo la temperatura mediana tiene la temperatura de brillo inherente a la fuente, cómo se vincula, o sea, cómo llené el haz propio de la antena, cómo lo llené con mi fuente. ¿Lo llené totalmente o me sobró fuente o la fuente es más chiquita angularmente que el haz? Ese factor que hay entre la temperatura es este que tengo acá. Entonces vamos a ver eso, qué es lo que sucede. Entonces, tenemos estos datos. Yo pude calcular de lo que tengo anteriormente la eficiencia del haz, que era 0.7, una eficiencia del 70%, y el ángulo sólido del haz principal era eso que tenemos ahí, ese 5.58, 10 a la menos 6, etcétera. Esos son datos que teníamos anteriormente. Entonces, a partir de estas cosas, ¿podemos estimar el diámetro angular de la fuente? Esa es la pregunta. Vamos a suponer que tenemos un tamaño circular, para hacerlo lo más simple. Y resulta que es, bueno, a ver, déjenme ver. Claro, de este dato, yo sé, por lo que tengo anteriormente, que la fuente llena un punto 0,65 del haz. Esto es la formulita que existía entre el cociente entre las temperaturas, era igual al cociente entre los ángulos sólidos. Es decir, que mi fuente será un pedacito de mi ángulo sólido. ¿Está? Si el haz principal comprende solamente el 70% del haz total, que es lo que tenemos acá, entonces el ángulo sólido está representado por este cociente. Entonces, el ángulo sólido de nuestra fuente va a ser este cociente que aparece aquí, está respecto al valor del ángulo sólido total de la antena, del disco. Entonces, el ángulo sólido de la fuente va a estar representado por este ángulo sólido que aparece acá. Es prácticamente un orden de magnitud menos. De manera tal que si consideramos que la fuente es circular, haciendo toda la cuenta inversa de la relación entre un angular y un ángulo sólido, hay que tener en mente que esta aproximación la podemos hacer siempre y cuando el ángulo sólido sea chiquito, como en este caso,
Entonces, si hacemos todo esa cuenta, vamos a encontrar que nuestra fuente es de un tamaño aproximadamente de 2,8 minutos. Fíjense que esta cuenta la hice sin tener resolución, pero sí conociendo cómo son las relaciones entre las temperaturas. Está la temperatura de antena, la temperatura de brillo y cómo es el ángulo sólido de las principales. Teniendo estos datos, yo puedo inferir, puedo tener una idea de cuál es el ángulo sólido de mi fuente. Fíjense que ese ángulo sólido, mejor dicho, el tamaño angular de mi fuente es bastante menor que lo que corresponde a la resolución de nuestro instrumento. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ah, bueno, está. Entonces todo esto es cuestión de todo lo que podemos hacer con nuestra antena, todo lo que podemos hacer con nuestro detector de lo que hablamos la clase pasada de total power, porque nosotros estamos midiendo acá potencia. ¿Está? Nuestro telescopio apuntando a una fuente durante cierta cantidad de tiempo, y esa cantidad de tiempo lo llevo a una potencia que después me permite tener una temperatura, que después me permite tener una intensidad. Esta densidad de flujo mediante, puedo obtener los datos específicos de la fuente y estimar un tamaño de mi fuente. ¿Está? Entonces estoy recibiendo todas las radiaciones. Ustedes se podrían preguntar, bueno, entonces con una antena no hace falta tener que sea una antena. eh, eh, Bien, pensé que había un mensajito. Con una antena no hace falta entonces tener una antena muy grande para resolver un objeto, porque con esto, haciendo esta cuenta, nosotros podemos obtener el tamaño de mi fuente sin tener una resolución adecuada. Claro, lo que pasa acá es que estamos considerando que nuestra fuente la tratamos como que tiene una temperatura uniforme, una temperatura de brillo uniforme. Es decir, que sea una fuente que ilumina en radio, tiene una intensidad específica constante en toda la superficie, cosa que no pasa nunca, o algún caso muy particular. ¿Está? Estamos considerando que está emitiendo uniformemente en toda su superficie. Esto no pasa, pero bueno, esto nos permite tener alguna idea, tener alguna relación de tamaño, y además, si nosotros tuviéramos un tamaño de antena tal que la resolución es mucho más chiquita, entonces podríamos ir determinando las intensidades, los brillos, las temperaturas de brillo en cada puntito de esa fuente. Podemos describirla globalmente. Acá en este caso estamos recibiendo todo y estamos dando como una temperatura de brillo media, está promedio de todo lo que estamos recibiendo. Entonces hay que tener en cuenta, no es que estamos reemplazando esta detección por algo mucho más simple, que es haciendo toda esta cuenta. No, es simplemente es una aproximación que me permite tener alguna idea del tamaño de la oferta. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, que son, bueno, digámosle que son de 3 minutos. Bueno, nuestra fuente podría ser representada como una fuente de 3 minutos. Bueno, que si algo con más detalle, bueno, no me queda otra. Si yo quisiera algo más específico, algo más que me muestre cómo varía la intensidad en la fuente, tendría que buscarme algo acorde. Por ejemplo, hacer interferometría. ¿Está? Pero ya tengo un tamaño relacionado a esa fuente.
Entonces las características que yo de mi interferómetro, es las propiedades que va a tener mi interferómetro para hacer una imagen de esa fuente, ya la puedo basar en este tamaño. ¿Está? Tengo que buscarme un interferómetro tal que me forme una imagen de un objeto de este tamaño. Que este interferómetro no sea ni muy chiquito como para que no logre formar imagen, pero tampoco tan grande como para que esté sobredimensionado y bueno, no sea tan necesario un interferómetro que tenga una línea de base extremadamente larga. Entonces eso me permite mi follow-up de este objeto. Bien, sigamos con un poquito más. Otra consideración que vamos a hacer, nos vamos a ver un pantallazo nomás de una cuestión espectral. Nos vamos para un poquito para el lado del uso del espectrómetro. Algo muy simple, pero simplemente como para tocarlo, para tener un poco de idea. La idea que tenemos ahora es la siguiente. Tenemos un objeto, tenemos una línea de emisión. Acá, en este caso, tenemos una línea de emisión de 22 GHz. Y tenemos un espectrómetro de 124 canales, o sea que yo puedo dividir mi ancho de banda en 1024 canales, perdón. Cada canal, si se acuerdan que habíamos visto que en el espectrómetro simplemente tengo un ancho de banda y que lo divido en cierto número de canales. Donde en cada canal voy a hacer una observación de potencia. Entonces así armo mi espectro. Entonces, yo tengo un espectrómetro que tiene 1024 canales, 12 kilohertz por cada canal, centrado en 8 megahertz. ¿Está? Pero yo quiero observar en 22 gigahertz. ¿Cómo hago? Entonces acá entra lo que lo que hemos visto de lo que era un detector superheteroide. Es decir, meter un oscilador local tal que me modifique la frecuencia a la cual estoy observando para obtener la información. Entonces, yo tengo ese espectrómetro. Lo utilizo de esa forma. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, aplicándole a la señal a la señal que yo recibo una frecuencia de oscilador local para llevarlo a esta frecuencia intermedia, esta IF de 8 MHz. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo exagerado, es un poco exagerado, pero para tener en cuenta qué es lo que hay que hacer. Bueno, estas son las condiciones que tengo. Y yo quiero, estoy haciendo una observación, bueno, no me importa esos datos porque no lo vamos a utilizar para esto, lo vamos a utilizar para obtener algún resultado, de 30 minutos y a una temperatura de sistema de 50 K. ¿Está? Observamos durante 30 minutos y la temperatura del sistema es 50 K. La temperatura del sistema es algo propio de nuestra antena, de nuestro sistema total. Recuerden, todo lo que habíamos dicho de temperatura del sistema era todo lo que nos molesta más allá de la temperatura de nuestro objeto de medición. La temperatura del CMB, la temperatura del radiómetro, la temperatura por spillover, la temperatura, bueno, toda esa listita que habíamos visto en la clase pasada, es lo que es la temperatura del sistema. Como es dato de la antena, lo tenemos que tener
previo. Eso lo vamos a utilizar. Pero primero veamos el tema del espectro. ¿Está? O sea, nosotros tenemos nuestro espectrómetro fijo en un ancho de banda con sus filtros. Acá ahí lo pone como un banco de filtros, es decir, que tengo tantos filtros como canales existen que me dejan pasar solamente un ancho de banda por cada filtro, de manera tal que tengo 1024 y esos 12 kHz por canal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser la frecuencia del oscilador, que aparece ahí como LO, para que la línea de emisión aparezca en el centro del ancho de banda? ¿Está? Yo quiero llevar yo sé que esa línea está en 22.3 GHz. De libro, yo sé que hay una línea que aparece ahí. Entonces yo quiero que mi espectrómetro funcione en esa frecuencia. Entonces lo que tengo que llevar es la frecuencia de recepción tal que bajar la frecuencia a través del oscilador, frecuencia oscilador, de manera tal que me lleve a la frecuencia media de nuestro espectrómetro a 8 MHz. Entonces, lo que yo tengo que hacer, recordando lo que hicimos la vez pasada, recuerden que si yo tengo una frecuencia oscilador, estoy multiplicando a la señal RF, de manera tal que, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia bonita en una determinada frecuencia RF, cuando yo la multiplico por la frecuencia oscilador, me aparecen como consistente en dos oscilaciones. Están dos ondas diferentes. Una que es restando la frecuencia oscilador y la otra es sumando a la frecuencia oscilador. O sea, son dos frecuencias, dos ondas que me aparecen a distintas frecuencias. Yo voy a, según lo que me pide acá, es trabajar con la banda superior. Esto significa que voy a usar la que está sumada la frecuencia oscilador. Entonces, como está sumada, me queda este cociente, pero esta resta, donde me queda que la RF de la señal le resto la frecuencia intermedia. Entonces me da que esta va a ser la frecuencia, esto que aparece acá, es la frecuencia del oscilador que yo lo pongo. ¿Está? Lo defino yo. ¿Está? Yo tengo un aparatito que genera una onda y la puedo poner a esta frecuencia. Entonces voy a llevar mi espectro que aparecía allá en 22, ahí está, 22.364 GHz, lo llevo a 8 MHz. Y como esto es un corrimiento nada más, fíjense que ahí aparece que es en un cambio de origen, los canales se mantienen constantes. O sea, la posición de los canales, la frecuencia de cada uno de los canales va a ser exactamente la misma. Entonces, yo voy a poder hacer la observación, va a ser 22 GB, lo llevo a 8 MHz. Perfecto, puedo hacer mi observación. Bueno, hay otra preguntita ahí que dice, ¿cuál es el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda de la observación es directamente hacer los 124 canales, 1024 canales por 12 kHz, que me da 12.3 MHz. Precisamente por eso estoy usando la banda superior, porque si quisiera usar la banda inferior, se me iría a valores negativos, o sea, tendría un problema ahí. Esto es un ancho de banda, es decir, son 6 MHz para un lado, 6 MHz más o menos para el otro. Perfectamente puedo obtener el, el espectro en este rango de frecuencia. Fíjense que en este caso se ha reducido mucho la frecuencia, lo que permite que
técnicamente, tecnológicamente, sea mucho más fácil que trabajar en 8 MHz que trabajar en 22 GHz. Ese es el motivo. Bueno, y por otro lado, ya que estamos, que para enganchar con lo que viene, lo que vamos a hacer para que me dieran los datos de temperatura del sistema y cuánto tiempo hice la observación. Entonces me voy utilizando la ecuación del radiometro por canal, está por canal, o sea que el ancho de banda es de cada canal. ¿Para qué? Para determinar cuál es el umbral de detección, cuál es la sensibilidad de cada canal a determinar una temperatura. Entonces, esto que tengo acá abajo es la ecuación del radiómetro, esa que vimos anteriormente, que dependía de la temperatura del sistema que está acá, el ancho de banda, está puesto en Hertz, los 12K llevado a 12.000 Hz, precisamente porque es el ancho de cada canal, no perdamos de vista esto, y el tiempo de observación. Arriba dijimos que habían sido 30 minutos, entonces todo está en Kelvin y abajo está todo en segundos para que sea fácil la cuenta, de manera tal que esto significa que yo voy a poder, o sea, voy a tener un error hecho la cuenta de esta forma, de 0.02 Kelvin. Es decir, que cada canal va a ser capaz de detectar una emisión en ese rango cuando sea superior a 0.02 Kelvin. ¿Está? Entonces yo puedo estimar acá, bueno, ¿en qué frecuencias? Por ejemplo, si me interesa la línea nada más. Bueno, la línea esa, para que pueda ser detectada, va a tener que superar este error. ¿En cuánto? Y bueno, va a tener que superarlo ahí voy a tener que va a entrar en juego, va a entrar en juego la relación señal-ruido. Si yo quiero una relación señal de ruido de 5, de 10, de 20, o lo que considero, entonces yo voy a tener que multiplicar por la relación señal-ruido a este valor para que me supere un cierto umbral inferior que lo defino yo, para que esa línea sea medible. Bueno, estamos entonces. Y la última partecita que respecto a esta parte de lo que quería comentarle era, bueno, vamos siguiendo con esta idea de las observaciones, la idea era contarles un poquito, bueno, cómo tengo que preparar un poco las cosas para hacer una observación. Sin entrar en detalle, pero por lo menos sí, este, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué cosas tengo que pensar que tengo que tener en mente para hacer una observación y que esa observación sea llevada con éxito, ¿no? Entonces, ya hicimos todas las consideraciones. O sea, todo lo que hicimos hasta ahora, lo que le conté hoy, eran cuestiones, bueno, si ya sabemos esto, ¿qué pasa? Si ya sabemos lo otro, ¿qué pasa? Pero bueno, ¿cómo tengo que obtener esas cosas? Chicos, necesito que vayan a hacer una observación de la nebulosa de Orión en 22 gigas. Y bueno, tengo que pedir turno, cuánto tiempo pido, con qué telescopio voy a utilizar, qué características del telescopio tengo que saber para poder hacer las cuentas. Un poco de eso es lo que tengo que ver ahora. Y todo eso, todo lo que está ahí metido, tiene que ver con la ecuación del radio. ¿Está? Todo la, si se dedican a la radioastronomía, esto es fundamental para todo. Y no solamente conocerla, sino cómo utilizarla y saber qué significa. Bien. ¿Listo?
Entonces, vamos a hacer consideraciones. Yo quiero hacer una observación de una fuente puntual, ¿está? De un flujo determinado, y vamos a recurrir, bueno, ¿cuál va a ser la incertidumbre involucrada en esto con respecto a la densidad de flujo? Entonces acá, recuerden, cuando dimos la ecuación del radiómetro, le había mostrado las distintas formas de expresarla. En temperatura, o sea, con un delta de temperatura, con un delta de flujo o un delta de brillo. Sí, de brillo, de intensidad. Bueno, acá está puesto en términos de ese error, que lo vamos a llamar sigma, en términos del flujo, donde entra, obviamente, otra característica. Porque obviamente lo que mide mi telescopio es el brillo. Perdón. Lo que mide el telescopio es la densidad de flujo. Entonces, en términos de esa densidad de flujo, es como yo tengo que planear mi observación. ¿Por qué? Porque esa densidad de flujo va a depender en forma directa de mi área efectiva. Entonces, bueno, es otro punto a considerar a la hora de qué telescopio voy a elegir para la observación. ¿Cuál va a ser mi instrumento para mí? Entonces, para planificarlo, voy a decir, bueno, vamos a definir una relación señal-ruido, 10, 15, 20, 5, 3, diferentes criterios, diferentes, no, yo quiero tener una medición muy, muy buena. Yo sé que está ahí la fuente, está detectada, pero yo quiero medir con mucha precisión su flujo. Bueno, entonces voy a elegir 20, por ejemplo. No, no, yo quiero a ver si se detecta una fuente. ¿Está? ¿Cuál es el límite de detección? Bueno, tal vez con una relación señal-ruido de 3 ya es suficiente. Bueno, todo va a depender de esa consideración. Entonces, eso lo voy a poner acá. Relación señal-ruido es la señal con respecto al ruido. El ruido está dado por la ecuación del radiómetro. Acomodo todo eso. Entonces tengo acá la expresión de cuál va a ser mi flujo límite y en términos de la relación señal-ruido. Entonces, esto es la cuentita que yo tengo que hacer para ver cómo voy a trabajar con este, con esta, con esta expresión. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo manejar yo acá? Entonces, fíjense que yo tengo que saber la temperatura del sistema, tengo que saber el área efectiva, y lo que yo puedo manejar es el tiempo de observación y el delta, el ancho banda. ¿Está? Eh, esas son las cosas que yo voy a manejar. Póngale también que tengo la capacidad de elegir un telescopio. ¿Ah? Este, tengo la suficiente capacidad científica, no, yo quiero el de 300 metros, el de 500, o con el 10 me alcanza. Bueno, supongamos que tenemos todo para manejar. Pero normalmente no es así. Entonces, fíjense que, bueno, acá hay un pequeño planteo del problema, eh, una fuente del flujo, decía flujo de Shinshansky, necesito 50 apuntes para el telescopio para cubrirla, bueno, no importa, porque cada apuntado es, es una observación diferente. Entre cualquiera de flujo solo verá el 2 Yankee de densidad de flujo. Esto Shinshansky es el total, entonces yo, si son 50, voy a tener que hacer mis observaciones de 2 Yankees por punto. Bueno, entonces acá volvamos a las definiciones anteriores que habíamos dado, donde vamos a meter
Vamos a darle una vueltita de rosca más para nuestra detección. Entonces, vamos a definir otro elemento más antes de hacer la cuentita. ¿Qué es lo que se denomina la densidad de flujo equivalente del sistema? El SFD, acá está puesto en inglés, densidad de flujo equivalente del sistema. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Es una densidad de flujo, esta definición, de manera tal que va a ser un flujo, es una definición teórica, no es práctica, es teórica, de una fuente puntual tal que la temperatura sea igual a la temperatura del sistema. Por ejemplo, si yo tengo esto, acá está metida la temperatura del sistema, es decir, es una característica del instrumento, y yo quiero, bueno, ¿cuál va a ser la densidad de flujo si la temperatura observada es la temperatura, no sé, la temperatura delantera, sea igual a la temperatura del sistema? Bueno, entonces voy a la definición de flujo, que está acá. Habíamos dicho que esa sed es un flujo. Entonces, si coloco la temperatura del flujo ahí, voy a tener la definición. ¿Correcto? Ahora, recuerden que lo que habíamos definido como esto hace un ratito, que esto era ¿qué cosa? Era cuántos grados tiene, cuántos grados por unidad de flujo. ¿Está? O sea que eran kelvins sobre Celsius. Entonces, si acomodo todas estas dos cosas para vincular esta definición con esta definición, yo estoy confiando en que me están viendo mi mouse, me parece que lo están viendo, así que, o sea, cómo se relaciona la SED con la DPFU. Entonces, fíjense que esta es la vinculación. Entonces, fíjense que acá aparece una relación, la temperatura del sistema que aparece ahí, es una especie de que esta sed, si yo la conozco, me va a dar una especie de calibración. Ya la vamos a usar en un ratito. Entonces yo estoy relacionando cosas que todo esto está vinculado dentro de lo que es mi instrumento. Acá estaba la definición que habíamos encontrado anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver si lo digo acá. Bueno, dado que esta sed es cuál es la densidad de flujo, tal que sería la producida por la temperatura del sistema, es algo propio del instrumento. Entonces, fíjense que... Sí, Raúl. Disculpa, no entendí. ¿Podés ir al anterior? Ahí en la fórmula del flujo equivalente. ¿Está? Sí, sustituimos 2K sobre área efectiva por el DPFU, ¿no? Claro. ¿Pero por qué queda dividiendo y no multiplicando? Es lo que... A ver, veamos bien, porque esto lo puse... Porque, o sea, esto es una densidad. ¿Está? Entonces, si yo tengo, a ver... sustituyendo ahí nomás. Sí, porque tengo esto... Porque... a ver... Porque acá... A ver, déjame ver un ratito. Porque esta es la definición bien que me queda. Acá un poquito. Esto tenía definido...
al principio, no, me pasé. Ah, lo puse mal, me parece. Ahí. Porque es grados sobre flujo. Entonces, es A efectivo sobre 2K. Ah, está. Está al revés ahí Lo abajo. escribí mal. Ahí está al revés la última, digamos. Exactamente. Acá está el problema. Ahí tiene sentido. Esto es uno sobre esto. Gracias. Bueno, por copiarlo rápido, o sea, no hice un copy, sino lo escribí, se ve, y me quedó claro, exactamente. Entonces ahí está, ¿está no? Porque esto es la inversa de esto, o sea, cuando lo pongo acá es 1 sobre de PFU. Así me queda. Sí, está. Perdón, gracias por la observación, no me había dado cuenta. Sí, lo voy a contar porque si no quiere. Era solo para saber si estaban atentos. Bueno, eh, entonces, una forma también de expresar eso es acá, con esta expresión. ¿Está? Es, es lo mismo, nada más escrito de otra forma. No es que puse algo diferente. eh, Todo depende también, por lo que he visto, de acuerdo a cómo te dan la información en, la información propia del observatorio. En lugar de darte el área efectiva y la temperatura del sistema, te dan todo junto en este parámetro. ¿Está? Entonces ustedes van y se meten en la página del telescopio. Hubiera sido buena idea buscar una para tener eso. Entonces uno busca cuál es, a ver, quiero preparar una observación, necesito que me des esta densidad de flujo equivalente. Y tengo que tener el valor. Entonces, lo pongo en esta expresión. eh, a ver, y vamos directamente acá. O sea, eso era un poco el discurso, cuál era los datos. Pero bueno, a ver si la área efectiva, acá, lo importante. El ancho de banda máximo es estos 22 GHz. O sea, centrada en este ancho de banda, centrada en esta frecuencia, con este ancho de banda, con esta área efectiva y esta temperatura del sistema. Entonces, metemos todo acá, vamos a decir, quiero una relación señal ruido de 5. Esto es simplemente porque quiero. Eh, y que quisiera obtener, a ver, con una densidad de flujo de 0.2 aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que observar? ¿Está? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongo toda la formulita, acá adentro aparece el delta T, los espejos, hago toda la cuentita que haga falta, y me dan 50 horas de observación. Bueno, si soy el dueño del telescopio, lo dejo, junte datos y al final de este tiempo me podría llegar a dar algo. Pero es muchísimo, como que se están dando cuenta. Entonces, bueno, ¿será buena idea? ¿No será buena idea? Eh, 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 Así que, bueno, entrará dentro de esas consideraciones este, lo que convenga. Bueno, acá
simplemente hace una cuentita para calcular cuánto es la densidad. Bueno, fíjense las relaciones de unidades, ¿no? Este, si yo quisiera una fuente, entonces, que tenga como resultado una temperatura igual a la temperatura del sistema, que es esta definición, es decir, que si yo quiero una fuente que tenga la temperatura de la antena de 50 Kelvin, que es la temperatura del sistema, entonces esa fuente va a tener esta densidad de flujo, casi 6.000 Joules. Es decir, es algo muy brillante. O sea, como para que entren en términos de dimensiones, que sí, es una definición teórica de conveniencia nada más, no es que yo vaya a tener alguna fuente. Bueno, por ejemplo, estoy viendo porque ya me olvidé ¿qué es la de... Ahí está. Entonces, bueno, sería aproximadamente hacer la misma cuenta, pues más o menos lo mismo que tenía anteriormente. Fíjense que el resultado que tengo es similar simplemente porque estoy acomodando un poco los resultados. Pero fíjense que estoy preguntando lo mismo, en este caso, si estoy observando durante 6 horas, ¿cuál? Vamos a ver. El resultado que tengo acá son 49 horas. 48 horas, a ver, ¿qué 5 días? Sí, son 5 días, pero son 48 horas, son 4 días, un poco más, tengo que estar trabajando durante 5 días, pero si yo me voy a 6 horas, haciendo lo mismo, pero durante 6 horas, que prácticamente no hay diferencia. Pasé de punto 2 a punto, o sea, aumenté casi un 50%, pero tampoco es que mi límite se ve muy afectado. Esto es simplemente hacer la cuenta. Pasé de 6 horas, de 48 horas, pasé a ver, 6 horas. Ah, no, acá estoy haciendo algo mal. No, ahora me acuerdo, tengo que hacer memoria de lo que... Acá estamos trabajando, perdón, por ahí se me escapan lo que quiero mostrar. Acá estábamos mostrando en el caso ¿en dónde lo había puesto? No, me estoy yendo muy atrás, el ejemplo que yo tenía, el delta nu era de 500, ¿dónde está puesto? El delta nu, acá lo vamos a... Perdón, ahora entré en conciencia de lo que quería mostrar. Acá el delta nu es de 500 kHz. ¿Está? En esta frecuencia, o sea, medio megahertz. Acá modifiqué mi observación de manera tal que ahora estoy observando por 6 horas. Está bien, no era que se me había cruzado que lo quería hacer por 6 días. No, lo estoy haciendo por 6 horas y con un ancho de banda de 2 megahertz. Es decir, hice una observación de un tiempo más razonable, pero para mejorar, contrarrestar el tiempo, es decir, modificar el impacto del tiempo, hice la observación en un ancho de banda de 2 MHz, que es lo que tenemos acá. ¿Está? Y ahí sí tenemos un resultado diferente,
pero, o sea, hecho de una manera diferente, pero la, la densidad de flujo resultante es muy aproximadamente la misma. Quiere decir que mejora, pero no tanto. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que a la hora de preparar una observación, tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. ¿Está? Está bien, por ahí parece muy matemático todo, pero es para tener una idea de cómo puedo manejar mi ancho de banda, cómo puedo manejar mi, el tiempo de observación. ¿Está? Acuérdense que acá no estoy eh, manejando solamente como en el óptico que estoy acumulando, es un CCD, que acumula electrones, ¿no? Acá voy haciendo observaciones que están en el tiempo y que después al final las junto para tener un resultado final. Yo voy haciendo muestreos, ¿eh? No voy a... Estoy haciendo un promedio, no estoy integrando, no voy acumulando. Entonces yo mido tantas veces y al final de la observación hago un promedio de todo. Entonces es muy importante el tiempo de observación, es muy importante tener en cuenta que el ruido se va, no es que yo tengo un solo ruido, sino que yo tengo un ruido que va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces yo tengo que tener en cuenta todas esas cosas. Actualmente a lo que se está orientado todo esto, a que voy, una cuestión es aumentar el ancho de banda. El- las medi- los anchos de banda en las observaciones han ido aumentando. Dentro de ciertos criterios, está porque uno puede tener un ancho de banda infinito, porque este, estaría mezclando todo ahí, pero dentro de las posibilidades ir manejando los anchos de banda para, con el objetivo este, ¿no? Para mejorar la relación sea-ruido, mejorar la sensibilidad del instrumento. ¿Ya está? Entonces, bueno, la idea de todo esto es, bueno, tener algunas nociones mínimas, simplemente para que ustedes vayan qué hay que tener en cuenta la observación. ¿Está? Bueno, entonces, cuando esté terminado la antena de manga, bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Y bueno, hay que hacer cosas como calcular el área efectiva, calcular la temperatura del sistema. Bueno, más o menos tenemos idea de qué es lo que tienen que hacer para obtener la información. Bueno, eh, más que mal, bueno, pensé que iba a demorar un poquito más tiempo. Eh, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a cortar ahora, porque ya más o menos conté lo que quería decir. Eh, hay algunas cuestiones más que para contar mañana. Mañana tenemos clases mañana y el viernes. Entonces, lo que vamos a ver en estos días va a ser algunas cuestiones rápidos, porque son muchas cosas que ustedes ya la dominan en cuanto a los procesos de emisión involucrados en observaciones de radio. Simplemente como para hacer un refresco y después contarles un poco de la utilización del software. Voy a intentar ser lo más claro posible, mostrándoles en pantalla cómo funciona el CASA y qué es la información que tiene. Así que, bueno, yo diría que cortemos por ahora, voy a cortar la grabación. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión para discutir,